El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas, te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos, y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Lavadero Fiscal. Hoy es domingo, nos toca lavar. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias, Eric. Aquí ansiosos con este tema, que es un tema bastante nuevo. Y nada, pues a darle. Para ser más exactos, es de el 1 de junio del año pasado. Sí. Y como ya se podrán imaginar, o tal vez no se lo estén imaginando, va a ser plataformas digitales o en ley conocido como de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Uh-huh. De nuevo, para decir plataformas digitales, el SAT se avienta nombres rimbombantes. Exacto. Pues sí, justamente este es un régimen que inició el año pasado. Desde el inicio del ejercicio pasado se comentó, sin embargo se dio un periodo de transición para que este régimen empezara el 1 de junio del 2020, y a pesar de que solo estuvo que lleva hasta diciembre, llevaba 7 meses de vigencia, tuvo reformas para este 2021. Justamente las platicamos al inicio de los primeros podcasts, pero en específico vamos a adentrarnos un poco más a este tema de plataformas. Sí, aquí me gustaría comentar rápidamente la historia del por qué nace esto. Resulta que México es un poquito copión, como ya lo habíamos dicho también anteriormente. Y entonces lo que hace México es que al pertenecer a la OCDE, tienen que ir buscando maneras de operar entre todos los países que son miembros para que todos puedan estar en situaciones económicas competitivas. Por lo tanto, lo que hace México en esta parte es tratar de evitar que si México es caro para los impuestos o es muy barato, se esté yendo el dinero o esté llegando acá. Para ser competitivo, copió este modelo de Francia, porque Francia hace unos años lanzó una ley que fue denominada la ley GAFA. Buscaba grabar a Google, Apple, Facebook y Amazon. Uh-huh. Entonces, pues de la inicial de cada una de estas empresas se hizo la ley GAFA y fue la forma en la que al implementarlo en Francia lo fueron pasando a todas las otras partes del mundo. Esa es la historia general. Sí, realmente antes de todo esto no había una forma, vamos a llamarla así, correcta de tributar. Dependiendo de algunas situaciones, podría estar a lo mejor en el régimen de incorporación fiscal, o a lo mejor arrendamiento o actividad empresarial. Depende la situación de cada contribuyente o cada persona, era de cómo estaban tributando. Sin embargo, ya con esto nos dio, o en teoría se buscaba que nos diera más claridad. Sin embargo, sí fue un tema bastante complicado en la implementación. Fue una implementación que tuvo que haber sido muy rápida y que no se cumplió en su manera, de manera adecuada durante los primeros meses. Pero Sí. ya vamos mejor cada día. Creo que fue complicado para todas las empresas. Sí. También, como ya se los habíamos contado antes, una de las empresas que más lata nos dio a todos, o sea, a los usuarios, a nosotros como contadores, fue Airbnb, porque fue una empresa que no se quería adherir a esto. Sí. Y también es lógico, ¿no? Porque al final, obviamente, cuando ellos pensaron en llegar a México, pues no estaban contemplando un esquema tributario. Pero pues al final fue una nueva disposición que se incluyó en México, trataron de ampararse y eso hizo que no comenzaran justamente con este mismo esquema el 1 de junio, sino que comenzaron, me parece que hasta octubre, ¿no? Sí, más o menos. Ajá. Entonces, pues bueno, esa es como la generalidad de este episodio, del por qué se creó. Comenzó en 2020, como ya les comentamos previamente. Y la verdad es que sí ha tenido reformas. Los legisladores las justificaron diciendo que era por la pandemia. Sí. Pero realmente no estaba tan bien redactada esta parte y no funcionaba también en la parte práctica. Sí, exactamente. Sí hubo ahí unas deficiencias. Sin embargo, vamos a ya iniciar así. El tema de plataformas
se divide en 3 grandes rubros, que el primero son prestación de servicios de hospedaje, llámese Airbnb, que es la más conocida, enajenación de bienes y prestación de servicios, llámese Amazon o Mercado Libre, y la prestación de servicios de transporte de pasajeros y de entrega de bienes, llámese todas las demás, Uber Eats, Rappi, Didi Food, todas esas, son estos 3 rubros en los que se dividió la ley para que las personas físicas tributaran. Es importante mencionarlo, únicamente este capítulo aplica para las personas físicas, o esta sección, mejor dicho. Las personas morales tributan en un régimen normal. Y aquí lo interesante de esta sección es que obliga a las plataformas digitales a que retengan impuestos a nuestro nombre. Es decir, ellos nos retendrán una parte de ISR y una parte de IVA. Aquí lo interesante, por ejemplo, haciendo como comparativa con el año pasado, era dependiendo de lo que ganabas, te hacían una retención. Sin embargo, como bien comentaste, por temas de pandemia, se llegó a la conclusión de que iban a ser al menos durante este 2021, tasas únicas. Que, por ejemplo, para el tema de Uber o Rappi es un tema de un 2.1%, Airbnb es un 4%, y servicios como, o bienes vendidos a través de Amazon o Mercado Libre es únicamente el 1%. Aquí fue un cambio bastante interesante porque sí disminuyeron algunos casos. Por ejemplo, en tema de hospedaje llegaba hasta un 10%, sí, y disminuyó hasta un 4%. Sí, aquí me parece bien importante resaltar que esto puede o no ser definitivo. Ok, claro. Porque muchas veces nos quedamos con la idea de que esto ya es definitivo y entonces ya no se tiene que pagar más. Haremos un episodio respecto a lo que voy a comentar a continuación, pero en el momento en el que nosotros presentamos la famosísima declaración anual que ya hemos platicado también anteriormente, resulta que lo que tenemos que hacer es juntar todos los ingresos de donde sea que vengan. Entonces, cuando nosotros juntamos todos esos ingresos, que pueden ser 10 pesos, por ejemplo, de los sueldos y salarios, y 5 pesos, por ejemplo, de Uber, pues en su momento pagamos el impuesto correspondiente a esos 10 pesos y por los 5 de Uber. Pero al juntarse ya son 15 y puede que haya un impuesto adicional que se tenga que pagar. Claro. Y aparte, bueno, pues esto nada más son retenciones, que es como la forma de asegurarse el SAT que le estás pagando o que le vas a pagar, aunque sea lo mínimo que te están reteniendo. Sí. Pero realmente no significa que por eso vayas a pagar únicamente eso, a menos de que caigas en un supuesto específico. Claro. Que son los 300,000 pesos. Sí, que estos 300,000 fue una de las primeras reformas en este 2021, porque no era tan claro el año pasado. No. Mencionaba 300,000, pero no, como que no contemplaron todos los supuestos que pudieran existir, y hasta este año dieron un poco más de claridad. ¿Quieres comentar ahí cómo fueron los supuestos que quedaron? Sí, pues bueno, hay algo más en las leyes fiscales que ya les hemos platicado. Ahora no es el Código Fiscal, sino que es la Resolución Miscelánea Fiscal. Y es un documento que emite el SAT para hacer más sencilla la interpretación o la aplicación de las disposiciones fiscales. En este caso lo que hicieron fue decirnos que, bueno, los 300,000 pesos hasta el año pasado todos estábamos en el entendido de que era únicamente por las plataformas digitales. Pero en este momento no. Nos dicen, ok, sí son las plataformas digitales, pero también aplica si tienes tus sueldos y salarios. Y ahí, por ejemplo, también nos dan algunas posibilidades para juntarlo con otros regímenes, como arrendamiento, intereses, ¿qué más? Sueldos y salarios, RIF. Claro, RIF también. Pero también hicieron todas las anotaciones necesarias para asegurarse de que esa parte quedara muy, muy clara. Entonces, por ejemplo, para el tema del RIF, si te dicen, ok, puedes estar en el RIF, sí, no tengo problema, puedes estar en plataformas digitales, no tengo problema, pero, por ejemplo, para los 2 millones del RIF, que ya lo vamos a hablar también en otro episodio, tienes que juntar todos tus ingresos de sueldos y salarios, arrendamientos, plataformas digitales e intereses. Exactamente. Y todo eso en conjunto no puede rebasar 2 millones de pesos. Sí, 2 millones en este caso, sí. Sí. Sí, antes, o sea, el año pasado no mencionaba nada, o sea, era de
justamente lo que decía, estamos entendidos de que los 300,000 eran únicamente plataformas y si tenías otros ingresos no importaba, podías pertenecer a... ¿Qué es lo que pasa más bien? No hemos platicado eso. Los 300,000, ¿qué es lo que te ayuda a que justamente estos pagos provisionales se conviertan en definitivos? Es decir, que no tengamos la obligación de que se declaren en la declaración anual. Porque ya dice a la autoridad, Hacienda, el SAT, ¿sabes qué? Ya con lo que te retuvieron, ya con eso estoy conforme. No los acumules y ya me doy por bien servido de que pagaste tus impuestos. Entonces, a esos 300,000 son súper importantes el que se estén manejando de forma correcta, porque a lo mejor ese pago definitivo que el año pasado a lo mejor estabas considerando porque no superabas los 300,000 únicamente en plataformas, pero si tienes un ingreso adicional y lo superas, tienes que revisar si entras en el supuesto de que se vuelvan pagos provisionales. Sí. Aquí también es súper importante que en la ley sí dejaron claro que qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tú vendes fuera de las plataformas. También te menciona, ¿sabes qué? También los tienes que acumular como ingresos mediante plataforma digital. O que lo paga, bueno, lo menciona como algo que pagado directamente por el usuario. Vamos a poner un ejemplo muy, muy concreto, el tema de un Uber que puedes llegar a pagar en efectivo. Entonces, sí, también dice, ¿sabes qué? También tienes que declararlo en esta sección. Sí, hay algo que también me llama la atención como comentar, se supone que las tasas, cuando las crearon, fue como una manera de ponderar qué tanto llegas a pagar tú de impuestos con la utilidad que puedes llegar a tener según lo estima el SAT. ¿Esto qué significa? Si, por ejemplo, tú vendes algo de 1,000 pesos en Amazon, ¿no? Entonces, el SAT, como ya se los comentamos también en episodios anteriores, el SAT tiene la información de todos. Entonces, ellos saben perfecto que, por ejemplo, por un artículo de 1,000 pesos que pueda ser un teléfono, si tú lo vendes en 1,000, a ti te costó 500 pesos. De esos 500 pesos, pues ahí tu porcentaje de utilidad es el 50%, ¿no? Y de ese 50%, entonces tú estarías pagando, no sé, el 20%, y es de esa forma que ellos fueron determinando cada una de las tasas. Por eso se supone que en el año pasado era como progresivo, pero pues en este año por la pandemia y demás decidieron hacer tasas únicas y también la verdad es que se agradece un montón porque eso facilitó la vida para todos. Sí. Sí, la verdad fue un cambio benéfico para todos. En la cuestión también administrativa, tanto del usuario como del contador, sí nos ayudó bastante. Justamente aquí lo que mencionas del pago definitivo es importante también mencionar que nos contempla de que si consideramos nuestros ingresos para pagos definitivos de impuestos, súper importante, no podemos tener ninguna deducción. Perdemos la posibilidad de hacer gastos que pueden disminuir nuestra base de impuestos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. O sea, al final de cuentas ya la retención funciona como impuesto pagado completo. Sin embargo, eso es muy importante. El que sean pagos definitivos no nos exime de emitir comprobantes fiscales si el usuario no los pide. O sea, si yo rento por Airbnb y estoy teniendo y estoy pagando de forma definitiva mis impuestos, pero un usuario me pide, yo estoy obligado a emitir un comprobante fiscal por ese ingreso. Sí, que hay algunas plataformas como por ejemplo Uber que te lo hacen un poquito más sencillo, ¿no? Ellos lo que hacen es que te piden que les pases unos sellos digitales que con ellos pueden hacer tu factura a tu nombre y entonces ellos ya se encargan de hacer todo el tema de facturación, o sea, como que también le quitan mucha carga administrativa a las personas que están con ellos. Y también súper importante que mencionas que necesitamos guardar los documentos de retenciones que nos emite la plataforma. Es una obligación que los tengamos para obviamente poder comprobar que el ingreso ya fue declarado. Sí. Ahí, por ejemplo, también me gustaría aclarar algo bien importante. Cuando nosotros nos damos de alta, a veces las plataformas sí te obligan a que les pases tus datos fiscales. Pero hay veces que no, y que lo dejan casi a la decisión del usuario. Por ejemplo, Uber de nuevo sí te pide la constancia de situación fiscal. Entonces ellos ya tienen tus datos y ya. Es muy difícil que se les llegue a pasar, aunque sí nos han comentado que pasa. Sí. Pero, por ejemplo, si ellos no tienen tu RFC, en lugar de hacerte estas pequeñas retenciones que estábamos viendo ahorita, que pueden ser del 2, del 4, del 1 y así, te pueden hacer una retención del 20% y no la vas a poder acreditar.
Entonces, ellos te van a retener el 20%, se lo van a pagar al SAT y tú todavía le tienes que hacer tu declaración al SAT y pagarle lo que te correspondía pagar. Exacto. Entonces, es bien importante que cuando se estén dando de alta en una plataforma digital, sí o sí pongan su RFC, porque de lo contrario van a tener un gasto ahí del 20% de sus ingresos que no van a poder utilizar después para nada. Exacto, y ya una cuestión de la plataforma, lo que sea, pues no hay forma. O sea, la misma ley obliga a estas empresas a que ocurra esto. Si no agregas tu RFC, haz una retención del 20%. Y vamos a ir a la ley del IVA, ahí la retención es del 8%, Sí. cuando introduces o está tu RFC. Si no está, es del 16%. Entonces, es decir, si por únicamente no introducir tu RFC, es el 36% menos de liquidez. Sí, exacto. Literal. Algo importante también que mencionar en los pagos definitivos es que esta opción no puede variar en los próximos 5 años. Es muy largo el periodo que la autoridad te da. Sí. A lo mejor tú no crees que, vamos a pensar en una casa que tú quieras andar a través de Airbnb, que crees que no va a funcionar y lo superas porque dices, no, yo no creo que genere tanto. No te puede salir, es muy complicado y ahí es un rango que dio la autoridad demasiado largo para poder cambiar la opción de tributar. Sí, aquí spoiler alert, once again, el SAT no va a perder nunca. Entonces, no lo puedes cambiar siempre que te convenga a ti. Pero si tú rebasas los 300,000 pesos, entonces ahí sí forzosamente lo tienes que cambiar. Uh-huh. Y ahí sí ya tienen que ser pagos provisionales. No pueden seguir siendo pagos definitivos, porque de lo contrario le estarías pagando menos al SAT. Exacto, sí. Esa es muy, muy complicado. Sí, es muy abusado, ¿no? Para lo que le conviene. Uh-huh. Y pues bueno, este tema la verdad es que ha sido como relativamente complicado de estudiar, Uh-huh. porque como les decía, está la resolución miscelánea fiscal. Entonces, ustedes se pueden encontrar algo en la ley que en la resolución miscelánea fiscal cambia completamente. Sí. Algo de eso es, creo que algo que tú nos querías contar. Sí, por ejemplo, durante el 2020, ¿qué es lo que pasaba ya cuando pagas tus impuestos? Tú tenías, vamos a pensar, un servicio profesional, eras arquitecto y además rentabas una casa en Airbnb. En vez de juntar tus ingresos y hacer una sola declaración, tenías que hacer dos. Una por tus servicios profesionales y otra por tus ingresos por plataformas digitales. Sin embargo, en la resolución miscelánea de este año nos mencionó que se podía juntar ambos ingresos y únicamente presentar en una sola declaración. Aquí te mencionaba también esta misma la resolución, te los voy a dar para que lo chequen, es la 12.3.19 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2021, en donde te decía, ¿sabes qué? Si tienes ingresos por plataformas y de otro, júntalos en una misma declaración y no importa si después dejas de recibir ingresos, en este caso el arquitecto, por servicios profesionales, ya vas a empezar a tributar a través de la declaración, que vamos a llamarla así, es más conveniente, porque plataformas digitales no te permitía hacer deducciones. No, Tú y ese es un declarabas tema. el ingreso así puro y en teoría, si, aunque tuvieras deducciones, no te ayudaba a disminuir la base del ISR. En el IVA sí, pero en ISR no. Entonces ahí a veces se podía volver a ser complicado, no en el pago provisional, pero sí en la declaración anual. Aquí sí te dice, aquí sí ya te permitiría poder ingresar deducciones para ahora sí hacer un pago un poco más real de tus impuestos. Sí, creo que esto la verdad viene a ser todo más sencillo porque aparte de que ya te permite hacer las deducciones, pues también es más sencillo porque sí te está permitiendo acumular tus ingresos de manera correcta. Exacto. Porque lo que les decía, cuando ustedes hagan la declaración anual, pues por ejemplo la retención que van a tener por la plataforma va a ser muy chiquita, puede ser del 2.1, del 1 o del 4. En ese caso, pues obviamente cuando ustedes ya lo pasen a la tarifa anual, puede que ni siquiera sea del 4, que sea del 12, por ejemplo, y van a tener que pagar ese excedente nada más porque la retención en su momento fue muy pequeña. Exactamente, sí. Entonces, esto ya nos permite que los pagos provisionales sean muchísimo más justos y más exactos para que al momento en el que nosotros lleguemos a la declaración anual no tengamos que hacer un desembolso tan grande como podría pasar en este momento. Exactamente. Sí, la verdad es algo que funcionó bastante bien.
que nosotros cuando lo investigamos y lo encontramos dijimos, es lo mejor. O sea, Ujú. funciona mucho para todos, nos da una claridad y una razonabilidad en el pago de impuestos. Y justamente nosotros decimos, es preferible que estén pagando de cada mes una parte del impuesto y no al final del año, bueno, Sí. en abril, tener que pagar un monto más grande por este tema de retenciones. Sí, y aparte muchas veces lo que pasaba es que se busca que la retención sea pequeña como para no dejar sin flujo de efectivo a los empresarios o a los Ujú. emprendedores, pero ellos ya habían hecho gastos que eran gastos en teoría deducible y aparte como no podían meter esas deducciones, pues tenían que hacer un pago complementario de ISR porque luego la plataforma no retenía bien. Sí, ¿no? Entonces eran todos sus gastos y aparte el pago de impuestos que no estaba quedando como acorde a lo que tenía que ser conforme a la plataforma. Entonces aquí ya les va a dar un poquito más de flujo Ujú. y van a poder fluir un poquito mejor en todos sus gastos, sus pagos de impuestos y demás. Exacto. Sí, realmente creo que es un régimen que va cambiando, que sigue en constante análisis y Ujú. estudio porque es algo nuevo para todos. O sea, vino a cambiar la forma en cómo pagamos impuestos, Sí. pero sin embargo sí ha mejorado, lo puedo decir. A pesar de que fue en 7 meses, la reforma mejoró, o sea, hubo cosas buenas. Sí, y pues bueno, es un régimen que también es como relativamente sencillo porque pues al final obviamente se le pone también a las personas que tienen ingresos por estas plataformas y que de repente no tienen como chance de andar checando todo esto, Ujú. como los conductores de Uber, las personas que tienen Airbnb y así. Al final no es como que tengan la posibilidad siempre de contactar a un contador, ¿no? Por eso también está la parte de que sea como pago definitivo. Ujú. Pero de todas formas sí les sugerimos que tengan ahí un análisis previo al momento de iniciar sus operaciones en plataformas, porque nunca está de más que puedas ver que si te conviene más que sean definitivos o provisionales, Sí, por claro. ejemplo. Entonces, pues acérquense a su contador de cabecera, como siempre les decimos, Ujú. y a veces la que es más obvia no es precisamente la más conveniente. Entonces, pues les sugerimos nada más que hagan eso y les aseguro que va a ser algo mejor para su negocio el estar asesorados que el no estarlo. Sí, y ahí nada más como algo rápido ya como para financiar este tema, Ujú. es interesante que, por ejemplo, estas plataformas, al momento de ingresar a México, tuvieron que registrar un RFC y un representante y Sí. más de cosas. O sea, hay un listado en la página del SAT en donde publica todas las plataformas, en donde creo que al inicio eran 16 y ahorita van a ser más de 80. Sí. Entonces, aquí lo quería comentar en específico porque en este último publicado de las plataformas que son extranjeras, hubo algo interesante. Salió Netflix de este listado. Y esto fue debido a que ya se registraron como una empresa mexicana. Sí. Ya existe Netflix, creo que es México Operaciones, una cosa así, en donde ya justamente hicieron esta aclaración porque creo que todas las personas lo vieron o los que estaban como ahí más metidos en temas fiscales dijeron, oye, ¿cómo es posible que Netflix salió, dejó de pagar o algo? No, hicieron una nota aclaratoria en donde ya iban a empezar a tributar como una empresa mexicana y ya iban a pagar los impuestos. O sea, su justificación o el correo que mandaron a los usuarios fue que querían ya pagar impuestos de manera correcta y todo lo demás. Entonces, eso también es una opción que algunas plataformas pudiésemos llegar a ver, que empiecen a tributar o empiecen a constituirse como empresas mexicanas. Totalmente de acuerdo. Y pues entonces, con esto ya acabamos de lavar esta colcha también. Pero, pues bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de arrendamiento. Sé que les habíamos prometido el RIF, pero ahí tenemos algo pensado para el RIF. Entonces, si quieres darnos una recomendación para la siguiente colcha. Justamente traigo una recomendación y vamos a decirlo como... Tiene que ver con Dementes, pero no, ahora no es el podcast de Dementes, es el podcast de Finanzas y Café de Paco Montoya, en donde ahora él entrevista a Diego Barrazas, que es el creador de Dementes, cómo inició su proyecto, cómo se financió, o sea, le hace preguntas bastante interesantes, que básicamente les digo, es el episodio 49 con Diego Barrazas, retando el status quo. Estaba bastante bien, me gustó mucho tú me lo comentabas, Diego Barrazas está muy buen entrevistador, pero también un buen entrevistado y lo puede comprobar. Entonces también se los recomiendo, amigos. Es algo que funciona bastante bien para un buen momento que tengan ahí que trabajar o lo que sea, funciona mucho. Sí.
Y pues bueno, esto fue todo por este domingo. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea. Y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.